Gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Vamos a hacer el solucionario del material de CEPREUNI. ¿Ya? Esto ya corresponde al segundo libro del ciclo preuniversitario 2022-1. ¿Ya? Vamos a resolver la parte de estado líquido, gases húmedos y estado sólido. No sé cuántos problemas son, pero vamos a darle con todo. Ya sabes, déjame tu like, ya, déjame tu sugerencia, activa la campanita, suscríbete, haz de todo, compártelo. Ya, empezamos ya, gente, empezamos ya. A ver, como les dije, vamos a hacer la parte de estado líquido, gases húmedos, estado sólido, y estamos súper contentos porque tenemos entradas para el estreno de Spider-Man. Así que, gente, si quieres saber cómo adquirir algunas entradas, pásame la voz, ¿ya? Muy bien, gente, comenzamos de inmediato, de inmediato, inmediato. Pero antes tengo que hacerte recordar que vamos a empezar nuestro ciclo intensivo el día 6 de diciembre. Envía tu WhatsApp al 924-766-033 para que te expliquen en qué consiste este ciclo y por qué te conviene si vas a postular en marzo, ¿no? Y quieres tener una buena base teórica y una buena cantidad de problemas resueltos que estés dominando. Así que comenzamos ya, gente. Miren, acá tenemos nosotros las dos primeras preguntas. Me dice, respecto al estado líquido, indique verdadero o falso según corresponda. La tensión superficial y la viscosidad son propiedades que presentan los líquidos. Claro que sí, gente. La tensión superficial, ¿no? Definitivamente es una propiedad única, ¿no? O exclusiva para los líquidos. Estamos hablando de aquella que te hace mención o hace referencia a que la superficie del líquido tenga la menor área superficial. ¿Ya? La segunda dice, las fuerzas intermoleculares determinan las propiedades de los líquidos. Sí, y no solo de los líquidos, también la de los sólidos. En el estado líquido, una sustancia adopta la forma del recipiente que lo contiene. Sí. A ver, ¿cómo es esto, gente? ¿Cómo es esto? A ver, si yo tengo, por ejemplo, se me ocurre, a ver, se me ocurre este recipiente. Ahí está. Aquí está, muchachos. Tenemos este recipiente. Ustedes recuerdan qué cosa sucede con las moléculas de la superficie. ¿Qué cosa sucede con las moléculas de la superficie? Estas moléculas, a diferencia de cualquier molécula en el interior, ¿sí o no? Esta, a diferencia de cualquier molécula en la parte interna, ¿qué cosa posee? Estas moléculas van a poseer una fuerza de atracción hacia el interior, ¿sí o no? En cambio, estas normalmente, por estar rodeada de un montón de moléculas, tiene fuerzas que se van a equilibrar, ¿cierto? Ya, entonces, hay que recordar de que la tensión superficial, tal como nos dicen acá, ya, gente, la tensión superficial, de hecho, es una propiedad exclusiva de los líquidos. La viscosidad es resistencia a la fluidez, ¿sí o no? Y eso va a depender de quién, de las fuerzas intermoleculares. La primera es de contra verdadera, gente. ¿Ya? O sea, acá nosotros sabemos que encontramos a quién, a la famosa tensión superficial, la cual es responsable, ¿sí o no? La cual es responsable de qué, chicos, de que la superficie sea mínima, ¿no es cierto? La superficie sea la mínima posible. ¿Ya? Muy bien. Gente, la primera es verdadera. Y no te debes olvidar que la viscosidad hace referencia a qué? La viscosidad hace referencia a qué, gente? A la resistencia, a la fluidez. ¿Ya? No se vayan a olvidar. Gente, la segunda, las fuerzas intermoleculares determinan, me dice. Las fuerzas intermoleculares determinan, a ver. A ver, por acá, gente. Si las fuerzas intermoleculares determinan, a ver, claro que sí, gente. Acá ustedes recordarán que se cumple que a mayor fuerza intermolecular, ¿qué cosa es lo que vamos a tener? A mayor fuerza intermolecular tenemos mayor tensión superficial, ¿sí o no? Y también tenemos mayor viscosidad. Ya por hacer referencia a algunas, ¿no? Gente, y la tercera es recontra verdadera. ¿Qué forma está adoptando? ¿Qué forma está adoptando en este caso el líquido? La misma forma que tiene el recipiente. Si tú lo llevas a un matraz, la forma que va a tener es la del matraz, pues, ¿no?
Eso es correcto. Y como consecuencia, gente, acá la respuesta, ¿cuál es? Como consecuencia es que todas son correctas. Acá la letra A es nuestra respuesta. ¿Ya? A ver, claro está ahí, gente. ¿Todo bien? Todo bien, ¿verdad? Ya sabes, ¿ah? Deja tu like, compártelo. La 29, ¿qué me dice la 29? A ver, gente. Las fuerzas de cohesión en el líquido son mayores que la fuerza de repulsión. Gente, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Gente, eso de ahí no es correcto, ¿o sí? No, no es correcto. ¿Por qué decimos que no es correcto, gente? A ver. En la primera, gente, ¿por qué se tiene un volumen constante? Porque las fuerzas de cohesión prácticamente son similares, ¿no? ¿A quién? A las fuerzas, a las que llamamos las fuerzas de repulsión, ¿o no? Se equilibran, si quieres entenderlo de esa manera. Por eso la primera es falsa. La segunda, los líquidos son fluidos, pero la fluidez es menor que la de los gases. Eso es verdadero. Gente, ¿quién tiene mayor movilidad? ¿Quién tiene mayor movilidad? Los gases. O sea, respecto a la fluidez, de hecho, el líquido y el gas es fluido, pero quien tiene mayor fluidez, mayor libertad de movimiento es el gas. Ya, en la tercera, gente, en la tercera, ¿qué tenemos en la tercera? Los líquidos son anisotrópicos. Gente, eso es recontrafalso. Eso es falso. Los líquidos, ¿qué cosas son? Así como los sólidos amorfos, los líquidos son isotrópicos. ¿Ya? Isotrópicos. No te olvides. ¿Ya? Recontra falsa. Por lo tanto, gente, acá la respuesta, ¿cuál es? Falso, verdadero, falso. Estamos hablando de que la clave es la letra. La clave es la letra C. ¿Ya? La clave aquí, gente, es la letra C. ¿Ya, muchachos? Ojo ahí. Listo, gente. Perfecto, perfecto, perfecto. Continuamos. A ver, listo, gente, listo. Continuamos con estas dos preguntitas. A ver, la 32. ¿Qué nos dice la pregunta número 32? Gente, la presión de vapor es la máxima presión que ejerce el vapor de un líquido a una temperatura dada. Claro, eso se da cuando hay un equilibrio, ¿se acuerdan? ¿No? La presión se mide en la saturación, hay un equilibrio entre ¿quién? Entre el líquido y el vapor, ¿no es cierto? La primera es recontra verdadera, ¿ya? A ver, la primera es recontra verdadera. La segunda, una determinada sustancia líquida puede ebullir a diferentes temperaturas. Claro, porque eso va a depender de quién, gente. Eso va a depende de la presión externa. ¿Verdad? Claro, la temperatura de ebullición depende de quién. Depende de la presión externa. ¿Sí o no? La presión externa es el lugar geográfico donde se encuentra. ¿Sí o no? Y esta varía según el lugar geográfico, ¿no es cierto? Según el lugar geográfico. Ya, gente, no se vayan a olvidar. La tercera, ¿qué me dice la tercera, gente? La tercera, el punto de ebullición es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa. Gente, si somos precisos, o sea, eso que está ahí, gente, es no es totalmente correcta porque esa es la temperatura de ebullición. No, el punto de ebullición, ¿qué cosa es? Es la presión y la temperatura es una condición de estado. ¿Ya? Pero sí, vamos a darle así totalmente, ¿no? Como si fuese correcto en total plenitud. ¿Ya? El punto de ebullición, ¿qué cosa es, gente? El punto de ebullición es una condición de presión y temperatura. Esta P tiene que ser igual a ¿quién? ¿No? Esta P tiene que ser igual a ¿quién? A la presión externa. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y T es la temperatura donde la presión externa es igual a la presión de vapor. Ya, gente, eso de ahí es verdadero. Acuérdense, ¿no? La presión de vapor a cierta temperatura, ¿qué cosa es, gente? Es cuando hay 100% de 100% de humedad. ¿No es cierto? 100% de humedad es la máxima. Por eso es que acá, gente, la respuesta, ¿cuál es? Acá la respuesta, a ver, me dicen, sería toda verdadera, la C. Gente, la 33.
¿Cuáles son correctas? El ascenso de un líquido a través de un tubo capilar se debe a que las fuerzas de cohesión son mayores que las fuerzas de adhesión. Y eso es totalmente falso, pues, gente. ¿Por qué? ¿Por qué, gente? Hoy, si trepa, es porque. ¿Qué significa que un líquido esté trepando? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué significa que un líquido esté trepando, gente? ¿Qué significa que esté trepando? ¿Mm? ¿Se acuerdan o no, gente? Si está trepando, gente, es porque se está adheriendo. O sea, acá, ¿qué cosa hay, gente? En este caso, la fuerza de cohesión no es la que predomina. La que predomina es la fuerza de adhesión. Por eso está trepando. Si no, no treparía. Por eso esto es recontra, pero recontra falso. ¿Ya? La segunda, en la acción capilar del mercurio, el menisco es convexo. Claro, el mercurio tiene fuerzas bastante intensas entre sus partículas. Gente, en el caso del mercurio, acuérdense, no iba a haber qué cosa. Un menisco cóncavo, sino iba a ser como convexo. O sea, en realidad no iba a haber ascenso, ¿sí o no? No iba a haber ascenso. Ya, gente, esto que está acá es un menisco convexo. ¿Ya? Es un menisco convexo. ¿Ya? Eso es verdadero. Gente, la tercera, a mayor fuerza intermolecular, mayor tensión superficial, lo acabamos de ver, eso es verdadero, ¿no? Claro, gente, hace que las moléculas estén más atraídas hacia el interior, ¿sí o no? Hacia el interior del líquido, haciendo que la superficie sea la mínima posible. Significa que se necesita mayor energía para poder estirar el líquido. Por lo tanto, gente, acá la respuesta, ¿cuál es? Nos están pidiendo a nosotros, son correctas, solamente la 2 y la 3. Acá la respuesta es enano. ¿Ya, gente? Ok, no se vayan a olvidar dejar el like, chicos, suscríbanse. A ver, ¿cómo vamos hasta ahí? Los que me están ayudando el día de hoy acá desde la grabación, a ver, ¿cómo vamos? A ver, ¿cómo vamos? Están durmiendo, ya. A ver, gente, por acá. ¿Qué me dice acá? La pregunta número 34, que es la última de estado líquido, ¿no? Identifiquen la alternativa correcta, me dicen. A ver, los líquidos pueden... A ver, por acá me están dando claves. ¿Me salté dos preguntas? Imposible. Si yo hice la 32, la 3. Ah, me salté... Sí, me salté dos preguntas. Ah, ya, mira, no me había dado cuenta. Claro, ya hicimos la 28, ya la 30 31, perfecto. Lo hacemos, pues. Ya, lo hacemos. A ver, en general los líquidos con mayor tensión superficial presentan mayor presión de vapor. Y eso es totalmente falso, gente. Eso es totalmente falso. A ver, ¿qué dice? Presenta mayor, no, eso es falso, por ejemplo. Eso es recontra falso. ¿Sí o no? Porque si tú tienes, ¿te acuerdas? A ver qué dice. Si tú tienes alta tensión superficial, eso quiere decir que son fuerzas intermoleculares débiles. Y si son débiles, era recontra volátil, ¿te acuerdas o no? Y si es recontra volátil, ¿alta qué? Muy volátil, alta presión de vapor. Ah, perdón, acá estoy haciéndolo al revés. Si tiene, gente, alta tensión superficial, fuerzas intermoleculares intensas, ¿no? O altas. Vamos a ponerle así. Gente, entonces, ¿qué significa? Que es poco volátil. Y si es poco volátil, ¿sí o no? ¿Qué cosa tiene? Ah, baja ¿qué? Baja presión de vapor. ¿Ya? Baja presión de vapor. Por eso es que esta es falsa. La segunda, ¿el tamaño de las moléculas influye en la viscosidad de los líquidos? Claro que sí, gente. No solamente el tamaño, ¿sí o no? Sino que también, ¿quién? El área de contacto, ¿sí o no? Claro, tamaño molecular, forma molecular, influye ¿ya? En la fuerza intermolecular. Y como consecuencia, en la viscosidad. ¿Se acuerdan, gente? O sea, cuando la molécula es alargada, son como fideos que se pueden ir enredando, pues. ¿No es cierto? Si la molécula tiene bastante área de contacto, entonces a la hora de deslizarse, ¿no? Va a ser bien complicado. Es como cuando yo les decía, ¿no? Cuando ustedes quieren jalar una hoja con otra, o cuando tienen una plancha triple con otra plancha triple, cuando las quieren jalar, es difícil, ¿sí o no? Porque hay fricción entre ellas.
¿no? Entonces, eso influye en la viscosidad. ¿Ya, gente? Los líquidos que presentan mayor viscosidad, ¿presentan bajas presiones de vapor? Claro que sí. Recontra verdadero. Alta viscosidad, ¿qué significa, gente? Alta viscosidad quiere decir fuerzas intermoleculares altas. Y si son fuerzas intermoleculares altas, ¿qué cosas son? Baja presión de vapor, porque hay poca volatilidad. O sea, la tercera sería verdadera. Y acá, ¿qué cosa tenemos como respuesta? Falso, verdadero, verdadero, ¿no? La clave sería, gente, falso, verdadero, verdadero, enano. Ya está. La 31, chicos, la 31. Nos estábamos pasando y no me avisaron, ¿eh? A ver, ¿qué dice acá? Los líquidos con fuerzas intermoleculares intensas tienen elevadas viscosidades. Verdadero. La segunda, la tensión superficial está relacionada con el fenómeno de capilaridad. Sí, gente. Sí, gente. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo, ¿qué cosa? Que la película se estire, ¿sí o no? Claro, tú estás haciendo ahí que las fuerzas de cohesión, ¿sí o no?, se comparen con las fuerzas de adhesión. Definitivamente, eso es verdadero. Los líquidos que tienen elevadas presiones de vapor, o sea, si hay bastante vapor es porque eran débiles las uniones entre las moléculas. Si hubiesen estado muy fuertemente unidas, no se salen, pues no se evapora. Entonces, los que tienen, en otras palabras, fuerzas intermoleculares débiles, tienen elevada tensión, falsa. Esa es falsa, gente, al ojo. ¿Ya? Así es la respuesta. Recuerden que en clase nosotros habíamos manejado un cuadrito, ¿no? Si tenemos fuerzas intermoleculares altas, si tenemos fuerzas intermoleculares débiles, ¿cuál era la consecuencia? Ya, revisen la teoría, gente, porque ahí lo hemos hecho. Entonces acá tenemos ahora que la respuesta sería verdadero, verdadero, falso, avioncito. ¿Ya? Avioncito. Muy bien, gente. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Deja tu like, suscríbete, ya sabes. Esto ya lo hemos trabajado, igual, deja tu like, no te olvides. Listo. Y estábamos haciendo esta, ¿no? La 34. Y pasamos ahora a ver gases húmedos, ¿no? A ver, identifique la alternativa correcta. A ver, los líquidos pueden adquirir forma de gotitas esféricas debido a su viscosidad. Falso. ¿Se acuerdan ustedes quién le da la forma casi esférica a las gotitas? Es la tensión superficial, ¿no es cierto? Y la capilaridad es un fenómeno relacionado directamente con la presión vapor. No tiene nada que ver con la presión de vapor. En realidad, depende de la tensión superficial. Vamos a comparar fuerzas de adhesión con las fuerzas que las tenían cohesionadas, haciendo que su superficie sea mínima. Elevadas viscosidades de un líquido determinan mayor capacidad de fluidez. No, la viscosidad y la fluidez tienen relación inversa, son opuestas. Los líquidos con altas presiones de vapores presentan menores puntos de ebullición. Esa es la respuesta, gente. Esa es la respuesta, ¿no? ¿Por qué? Están pidiendo la alternativa correcta. Chicos, ¿qué significa que un líquido tenga alta presión de vapor? Que la cantidad de vapor, o sea, que el líquido es muy volátil, ¿ve? Muy volátil. O sea, gente, las moléculas se han soltado, se han soltado, se han soltado, se han soltado y se acumuló bastante vapor y genera mucha presión. Alta presión de vapor es muy volátil, lo cual significa ¿qué cosa? Significa bajas fuerzas intermoleculares, ¿no? Bajas o débiles, ¿no? Como quiera llamarla. Débiles fuerzas intermoleculares. Listo. Por lo tanto, acá la respuesta, ¿cuál es, gente? La respuesta es la letra D. Ah, mira, ya. La respuesta es la letra D. ¿Ya? Muy bien, gente. A ver, ¿qué nos dice la siguiente? Chicos, entramos ahora a la parte de gases húmedos. ¿Ah? A ver, me dice, indique la verdad o falsedad. Un gas húmedo es una mezcla de gas con el vapor de agua. Claro, por eso se le llama húmedo, ¿no? Porque contiene vapor de agua. La humedad relativa nos indica el porcentaje en masa, ¿ya? El porcentaje en masa del agua en el aire, no, nada que ver. La humedad relativa compara ¿qué cosa? Compara las presiones, ¿sí o no? Compara las presiones respecto a lo máximo que debería ejercerse. ¿Ya? Eso está mal, gente. O sea, acá vamos a plantearlo de esta manera, ¿no? La primera es verdadero. La primera es recontra verdadera. ¿Qué cosa es el gas húmedo, gente? Un gas húmedo, ¿qué cosa es? Un gas húmedo, muchachos, ¿qué cosa es? Es una mezcla de ¿qué? Una mezcla de vapor de agua, ¿sí o no? ¿Con quién? Con el gas. Con el gas. ¿Ya? Recuerda, es una mezcla de gas seco, llamémoslo así. Este es tu gas húmedo. Pero para que esto sea llamado un gas húmedo, ¿qué cosa debe tener? Debe tener, gente, debe tener esto, lo que vamos a llamar el gas seco. Y esto que está acá, que viene a ser el agua en forma de vapor.
Ya, gente, la segunda es totalmente falso, porque el porcentaje de humedad relativa evalúa la presión de vapor que hay respecto a la máxima que se espera tener para saber si hay saturación. No te indica ningún porcentaje en masa. No, 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 nada que ver, gente. Ya, eso es falsazo. Porque si no tendría que ser masa de agua arriba sobre la masa total. Y tú no evalúas eso, evalúas la presión que muestra respecto a la máxima que debería estar ejerciendo. Ya, por eso es falso. Un ejemplo de gas húmedo sería el aire atmosférico a nivel del mar. Claro, sí, 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 no, justamente por la cantidad de agua que se esté evaporando. Eso es verdadero. Ya, la tercera es verdadero. Entonces, gente, aquí, la respuesta ¿cuál es? Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. La clave es la letra. La clave es la letra, ¿eh? Se acabó. Ya sabes, deja tu like. Chicos, a ver la 36. Ya empezamos con algo operativo. Se recoge un mol de gas seco a esa condición a una presión barométrica total. Un mol de gas seco, dice, ¿ah? ¿Cuál es el volumen del gas seco obtenido? ¿Ah? Ah, ya, se recoge sobre agua, no había leído eso. Ya, me parecía extraño. Se recoge sobre agua un mol. Ya, chicos, esto se acabó. Listo. A ver, ¿qué me están diciendo a mí? Que nosotros vamos a tener aquí, vamos a tener acá, ya, vamos a tener acá, gente, un gas que se va a recolectar sobre agua. Algo así, ¿no? Listo, por aquí. Se recoge sobre agua. Gente, y esa frase, se recoge sobre agua, o sea, ahí es interesante. ¿Por qué? Porque de hecho, acá, ¿qué cosa hay? Encima, gente, ¿qué cosa hay? Hay vapor. Pero se está recolectando el gas, te dice, ¿no? Se recoge un gas, un mol. Por acá vienen las moléculas y acá está, gente. Acá está el gas seco. ¿Ya? No te olvides que las moles del gas seco, es uno. ¿Ya? Chicos, y a nosotros nos están diciendo que a la presión barométrica total, o sea, la presión barométrica es la presión del ambiente, ¿no? La presión barométrica, que es de cuánto, es 752. Gente, pero esa presión barométrica, ¿quién tiene que ser igual? ¿Tú te acuerdas que estas moléculas van a chocar contra la pared? ¿Chocan acá? ¿Sí o no? Así como el vapor de agua. O sea, el vapor de agua también choca por acá, ¿sí o no? Gente, o sea que esta presión externa, esta barométrica, tiene que ser igual a la presión de toda la mezcla recolectada. Gente, o sea, toda resistencia, ¿no? Acá se cumple algo interesante, ¿no? ¿Qué cosa se cumple? Que todo el gas húmedo está chocando, y tiene que ser la misma que la presión barométrica. O sea, la presión barométrica es igual a la presión del gas húmedo. Y no te puedes olvidar que la presión del gas húmedo, ¿qué cosa es? Es la presión del gas seco más la presión del vapor de agua. Todo esto es una mezcla. Acá choca el vapor, chocan las moléculas del gas seco. O sea, gente, en otras palabras, la presión del gas seco, ¿cuál es? Más la presión de vapor de agua, que yo sé que es 12, tiene que ser 752 milímetros de mercurio. Entonces, gente, ya tenemos la presión del gas seco. Es 760 milímetros de mercurio. ¿Sí o no? Gente, ¿cuál es la temperatura a la cual se ha obtenido todo lo que está acá? Te dicen que es 14 grados Celsius. Ya, muy bien. ¿En Kelvin cuánto es eso? Más 273, estamos hablando de 287. Sí, ¿verdad? 287 Kelvin. Gente, nos están pidiendo que calculemos el volumen. ¿Qué volumen estarán ocupando las de verde? Que de por sí en la mezcla es el volumen donde se está recolectando, ¿no? O sea, tú vas a decir acá lo siguiente, ¿no? El volumen es ratón sobre presión. Gente, se terminó el problema. El volumen es ratón sobre presión. Entonces, ¿cuál sería el volumen aquí? El volumen sería R. Esto es una atmósfera, lo puedo poner como 0.082. ¿Ya? La temperatura 287, ¿no es cierto? La temperatura 287. El número de moles es 1 y abajo, gente, abajo va la presión, que también es 1. ¿Sí o no? Gente, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto sale en litros? ¿Me van a ayudar con la operación, por favor? A ver, ¿me ayudan con la operación, gente? Me sale 23.53, algo que me he equivocado en algo. Ah, ¿por qué? Ah, acá es 7. Ay, yo había visto 772. Gracias. Acá es 740 entonces, ¿no? 740. Ya, entonces hay que cambiar todo esto. Gracias. Acá sería 740. Acá entonces es lo siguiente, ¿no? A ver,
volumen es el R, que ahora lo voy a tener que poner 62,4 porque este milímetro de mercurio, número de moles 1 y acá es 740. Ahora sí, gente, a operar como loco. 62,4 por 287 entre 740. Y eso me sale 24,2 litros, gente. ¿Ya? 24,2 litros. Así de sencillo. Ya, así de sencillo, gente. O sea, acá estaba el detalle todo, ¿no? Todo el detalle estaba acá en realidad. Aquí, aquí, aquí. Lo que tenías que recordar es que todo el gas húmedo recolectado es una mezcla de las de verde con el vapor de agua. Estas chocan contra las paredes, también chocan contra quién, gente. Chocan aquí contra la superficie del líquido, ¿sí o no? Pero esa presión tiene que ser igual a la presión externa, ¿ves? Que es la presión del medio ambiente medida por el barómetro. Ya, gente, esa es la presión total. ¿No? Entonces, la presión del barómetro, o en este caso barométrica, es la presión total del sistema recolectado, que es el gas húmedo. Y lo de adentro es la presión del gas seco más la presión del vapor de agua. ¿Y se acabó? Así de sencillo. Gente, la 37, hay que marcar la clave acá. Hay que marcar la clave acá, gente, 24,2. Gente, la 37, ¿qué me dice? La presión de vapor de un líquido en un sistema cerrado depende de... En un sistema cerrado. ¿De quién depende, gente? ¿Cantidad de líquido? No, es intensivo. ¿Área superficial? Tampoco. ¿Forma del recipiente? Tampoco. Depende solo de la temperatura y qué más, gente. Y la naturaleza del asus y la naturaleza de la sustancia. La naturaleza, ¿por qué? Porque te dice si es tan volátil o no. ¿No es cierto? Te dice si es tan volátil o no. Y la temperatura te mide el grado de agitación del vapor. ¿Ya? Te mide el grado de agitación del vapor. ¿Ya? Es la presión de vapor, recuerda, es una propiedad intensiva de la materia. ¿Ya? Es una propiedad intensiva de la materia, gente. ¿No? Entonces vamos a señalar por acá. La presión de vapor es una propiedad intensiva de la materia. Que depende de quién, gente. De la naturaleza del líquido. La naturaleza del líquido y la temperatura. Esa es clásica. ¿Ya? Esa es clásica, gente. Muy bien. Deja tu like, suscríbete. Ya sabes. A ver, la 38, gente. La 38. ¿Qué nos dice la 38? Determine la masa en gramos del oxígeno mostrado. ¿De acuerdo? Determine la masa en gramos del oxígeno mostrado. Del oxígeno gaseoso confinado en el recipiente mostrado. Ah, ya mira, qué chévere. Gente, ¿qué tenemos ahí? Es agua, ¿no? Es agua. 5 centímetros de agua. Interesante, gente. Ya, bacán. Bacán, bacán, bacán. Gente, se acabó el problema. Miren, chicos. Yo tengo algo acá interesante. Gente, este problema debería salir al toque, hijo, por tus 5 centímetros, veo. O sea, los 5 centímetros que hay ahí, ¿no? Ya, chicos, yo tengo acá el oxígeno gaseoso. Y nosotros sabemos algo. Sabemos que sus moléculas acá, ¿qué cosa ejercen? Ahí hay cierta presión por parte del oxígeno. Después, ¿qué cosa va a haber acá por parte del líquido? Va a haber cierta presión por parte del líquido, pero todo eso, ¿a quién tiene que ser igual? A la presión externa. O sea, tú de frente tienes que decir acá lo siguiente, ¿no? La presión externa tiene que ser igual a la presión del oxígeno más la presión del líquido. ¿Ya? O sea, de arranque, gente. Ahora, ¿qué te están diciendo? Que tenemos la presión externa. Ahora, la presión del oxígeno, ¿cómo se puede calcular? Ratón de oxígeno sobre volumen. Que por cierto, a ver, ¿qué me están pidiendo a mí? La masa, ¿no? O sea, las moles necesito. Gente, ¿cuánto vale esto entonces? Vamos a reemplazar. ¿Cuánto vale la presión externa? La barométrica, la de afuera. Esta es la presión barométrica. 750 milímetros de mercurio. ¿Sí o no? Oye, ¿no te molestas si lo paso ya a atmósferas? Lo divido entre 760 y ya tengo una atmósfera. ¿Sí? Ya. Eso tiene que ser igual a la presión de oxígeno. Lo coloco al R en 0.082. La temperatura a la cual está ocurriendo todo es 23. Más 273 te sale 296, ¿no? Por el número de moles de oxígeno, que es lo que quiero, sobre el volumen. ¿Y el volumen qué es? 26 mililitros. O sea, sería 26 por 10 a la menos 3.
más la presión del líquido. Oh, mira, una atmósfera es esto. Si yo tengo 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2 metros, entonces lo voy a dividir entre quién, gente. Entre 10.33. Y se va, gente. Ya está ya. Esto ya me salió en atmósfera. ¿Viste? He hecho el factor de conversión nada más. ¿Eh? Esto también ya está en atmósfera, gente. Se acabó. Ya, esto ya está en atmósfera. Gente, operamos acá. ¿Y cuánto me salen las moles del nitrógeno, de oxígeno? ¿Cuánto me salen las moles de oxígeno? Solo tienes que operar. Yo ya transformé estas dos presiones a atmósfera. Lo dividí entre 760. Acá el factor de conversión. 10.33 metros presiona como una atmósfera, te dice. Entonces 5 centímetros, ¿cuánto presiona? Ya lo pasé a atmósfera. Ya, hazlo por regla de 3 si quieres. Gente, eso ya hemos trabajado nosotros ahí en el semestral, en el paralelo, así que tengan cuidado ahí. Gente, por favor, necesito que hagan el cálculo de las moles de oxígeno, ¿ya? A ver, necesito que me ayuden con los cálculos, gente. ¿Cuánto sale eso? A ver, vamos a ver si le he sumado bien la temperatura. 5 centímetros sería 0.05 entre 10.30. 0.05 entre 10.33. Ya. A ver, 750 entre 760. Menos ese cociente. 0.05 entre 10.33. Gente, alguien que me ayude con la operación. A ver, al toque, rapidito, por favor. Ya, a ver, rapidísimo, rapidísimo. ¿Alguien me ayuda con la operación? A ver, vamos operando, vamos operando. A ver, si hacemos todos los cálculos nos debería salir, pero vamos a encontrar un valor que no corresponde. Y acá estamos obviando algo, gente. Acá hay un detalle que debemos corregir. Que la presión de oxígeno, ¿de acuerdo? La presión externa es acá no es solo presión de oxígeno. Acá, ¿qué cosa es? A ver. Acá es la presión del gas recolectado sobre el líquido. ¿Se acuerdan de que se está recolectando sobre agua? Este es agua. Acá también no la ves, pero acá hay algo. ¿Qué hay acá, gente? Aquí también hay vapor. Claro, o sea, gente, esto que está acá es la presión del gas húmedo, ¿no? Entonces, esto que está acá es la presión. A un ratito. Gente, le decía que esto es acá, esto es acá. Esto que está acá, gente, es la presión del oxígeno más la presión de vapor. Ya, ahora sí, ya. Ahora sí, 750 entre 760 tiene que ser igual a la presión del oxígeno, que sería ¿cuánto, gente? A ver, mira, yo lo voy a poner así, antes de cualquier cosa, para operarlo. 750 de milímetro, igual a la presión de oxígeno, más la presión del vapor, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es la presión del vapor? La presión del vapor es 19, gente. 19 milímetros de mercurio, más la presión del líquido. Pero la presión del líquido, vamos a poner así todavía, la presión del líquido. Gente, ¿esto cuánto sería? A ver, vamos acá. 750 menos 19 es 731, ¿no?
Ya, milímetro de mercurio. Lo voy a dividir entre 760 para que estén atmósferas. La presión del oxígeno, esto que está acá, gente, es ratón sobre volumen. Ahora sí, 0.082 porque voy a trabajar con presión atmósfera. ¿Ya? La temperatura acá es 296, ¿sí o no? 296. El número de moles es lo que quiero calcular. ¿Sobre quién? El número de moles sobre el volumen, que es 26 mililitros. ¿Sí o no? 26 por 10 a la menos 3. Más, esto ya lo pasé a restar. La presión del líquido, que sería 5 centímetros, 5 por 10 a la menos 2, ¿entre quién, gente? Entre 10,33, para que esté ya en atmósferas. ¿Sí o no? Entonces, esto de acá se supone que también ya está en atmósferas. ¿Sí o no? Esto ya está en atmósferas. Gente, ahora sí, operamos acá. ¿Cuánto me sale la mole de oxígeno? Y con la mole de oxígeno ya tenemos la masa, pues, ¿no? Ahora sí, gente. Ya, he ahí el pequeño detalle, ¿no? Entonces sería... ahora esto lo multiplicamos por esto entre 0.082 entre 296 y sale pues, a ver, ya, ahora a esto tengo que multiplicarlo por 32 y sale 0.033, si no la temperatura no es 300, ¿por qué 300? ¿Por qué 300? No sé, a ver, ¿qué me dice? ¿Por qué debería ser 300, Juan Pauper? Si te dicen 23. Acá te va a salir algo en moles y de ahí transformamos, ¿no? 32 gramos es cada mol. Gente, ¿y esto a cuánto equivale? A ver, operando me sale 0.033, ¿ah? Ya. Sí, a ver, verifíquenos por favor la operación. Ya, gente. Sí sale, ¿no? 0.033. Ya, chicos, entonces acá estaba el tema, ¿no? Acá estaba el tema, el key del asunto, como dice, ¿no? Hay que recordar esto. O sea, por acá hay una presión externa. Esta presión externa es la presión de todo el sistema gaseoso, donde el sistema gaseoso, por estar recolectado sobre el líquido, es un gas húmedo. Todo esto es un gas húmedo. Entonces, acá hay presión de oxígeno, presión del vapor, más la presión del líquido tiene que ser igual a la presión externa. ¿Ya? Ojo ahí. Ahora, la presión de vapor es dato, es dato. La presión del oxígeno lo puedo colocar como ratón sobre volumen, ¿no? Y eso ya simplemente es para reemplazar. ¿Ya? Ojo ahí, gente. Muy bien. A ver, la 39. ¿Qué me dice la 39? Indique cuáles de las siguientes proposiciones son falsas. A ver, son falsas. Chicos, me dice, la humedad relativa mide la cantidad en gramos de vapor de agua que hay en una mezcla gaseosa. Eso es recontra falso. No mide cantidad de agua, ¿no? Si no tendría que darte gramos o kilogramos. Si la humedad relativa de una mezcla de gases es de 100, entonces esta mezcla se dice que está saturada de vapor. Eso es verdadero. Y la tercera, la humedad relativa es la relación porcentual entre la presión parcial del vapor de agua en una mezcla gaseosa y la presión de vapor saturado. Claro, eso es recontra verdadero, gente. ¿Ya? Entonces, esta es la forma. Falso, verdadero, verdadero. Te piden las incorrectas, sería solamente quién, gente. Solamente uno. ¿Ya? Solamente uno. Muy bien. Listo. A ver, la pregunta número 40, gente. La pregunta número 40. Ya prácticamente estamos acabando. Se hace burbujear aire seco a través de agua para obtener aire húmedo, con 75% de humedad relativa. Qué chévere. ¿Cuál será la temperatura del agua si la presión parcial del vapor del aire húmedo es... Ya, gente, este problema es directo, ¿no? Este problema es recontra directo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están dando un dato. ¿Cuál es ese dato, gente? La presión de vapor, ¿cuánto vale? Vale 23,87, ¿sí o no? ¿No? Entonces, gente, entonces, esto tiene que ser igual a ¿quién? Tiene que ser igual al 75. O sea, a mí me están diciendo lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa se tiene? Vamos a ponerlo así. Se tiene que la humedad relativa es igual a ¿cuánto? A 85 o 75%.
¿Sí o no? Entonces la presión no es la máxima, güey. Entonces esta presión de vapor es el 75% de la máxima que esperamos o que debimos haber tenido. ¿Ya? Ojo ahí, gente. O sea, a cierta temperatura hay un valor máximo, pero solo tengo el 75% porque la humedad relativa es el 65%. Entonces, el 75% de esa presión máxima tiene que ser la presión que se ha detectado, 23,87 milímetros de mercurio. Entonces, cuéntame, ¿cuánto te sale la presión máxima en la saturación? ¿Cuánto te sale? A ver, eso nos va a salir 30,31. Creo que esta es la misma pregunta que hemos hecho en clase, ¿no? A ver, vamos a ver. Sería entonces 23,87 por 4 entre 3, ¿no? ¿Sí? Y te va a salir a ver, un ratito. 23,87 y sale 31,8. Sale 31,82 milímetros de mercurio. Por lo tanto, gente, ¿a qué temperatura se está evaluando esto? Donde estos son los datos. A 30, ¿no? 30 grados Celsius. Esa es la respuesta. Listo. La 41. ¿Qué nos dice la 41? En un recipiente contiene aire con una humedad relativa de esto a esto. Luego se calienta el recipiente hasta 23 grados Celsius. ¿Cuál es la nueva humedad relativa? Muy bien, gente. Muy bien, gente. A ver, yo tengo acá un recipiente y después voy a tener el mismo recipiente, ¿sí o no? A una nueva temperatura. ¿A qué temperatura está esto? A ver, está a 20. Y esto va a estar a una nueva temperatura que es 23, ¿no? Ya, gente, acá yo tengo aire, pero dentro del aire también, ¿quién está? El vapor de agua. ¿Ya? Y ojo, acá ¿cuánto es la humedad relativa? Acá me dice que la humedad relativa es el 85%. Necesito la humedad relativa final. Gente, pero no nos hagamos problema. Yo lo que sé acá es lo siguiente. Yo sé que estas moléculas, estas moléculas acá, ¿qué cosa ejercen? Ejercen una presión de vapor. ¿Cuánto es esa presión de vapor? 17,5 a 20 grados Celsius. Debería hacerlo si estuviese saturado. Acá hay aire también, ¿no? Acá hay aire. ¿Ya? Hay aire. Pero yo me voy a concentrar solamente en el vapor de agua, en un componente. No me importa el oxígeno, el nitrógeno. Me concentro solamente en el vapor de agua. Este vapor de agua me dice que debería ejercer 17,5 si todo estuviese saturado. Pero no está saturado, está al 85%. O sea, esto es el 85% de ¿quién? De 17,5. ¿Ya? Ahora, gente, en ningún momento me han dicho que se ha escapado el aire o a ti se te escapa el aire, hijo. No, ¿verdad? Entonces, esas mismas moléculas ahora están más calientes. Gente, y si están más calientes, esas mismas moléculas tienen mayor movimiento, chocan con mayor frecuencia y como consecuencia, gente, y como consecuencia, ¿qué cosa podemos decir acá? Que aquí estas van a tener una nueva presión de vapor. O sea, este vapor va a tener una nueva presión. Es el mismo recipiente para estas moléculas que están sufriendo un calentamiento. ¿Se acuerdan cuando un conjunto de moléculas modifica su comportamiento? Hay cambios. ¿Qué cosa se cumple? ¿Qué cosa se cumple en el vapor de agua? En el vapor de agua, gente, ¿qué cosa se cumple? Se cumple que pavo triste 1 es igual a pavo triste 2. Pero nosotros ya sabemos que acá el volumen nunca cambió. ¿Sí o no? Para una muestra gaseosa se cumple eso cuando cambia condiciones. El vapor de agua está cambiando de condiciones, gente. ¿Cuánto te vale la presión 1? La presión 1 es 85% de ¿quién? De 17,5. ¿Sí o no? El volumen 1, no me importa. La temperatura 1, ¿cuánto es? 20, que sería 293. Estoy colocándola en Kelvin. ¿Ya? Tiene que estar en Kelvin. Gente, y acá al costadito va la presión 2. ¿Cuánto es la nueva presión? La nueva presión es esta, que va a ser el porcentaje de humedad relativa, si te acuerdas, multiplicado por el máximo valor, 21. Claro, esto que está acá, gente, es el porcentaje de humedad relativa por la presión de vapor a 23. ¿Sí o no? Claro. Recuerden, ¿cómo se calculaba esto? Esto entre esto. Ya lo despejé. Gente, y esto es ahora entre 290 y 96 Kelvin. Chicos, de acá me sale el porcentaje de humedad relativa. Se acabó. ¿Cuánto es esto? A ver, sería 85 por 296 entre 293, ¿no?
Y esto por 17.5 entre 21. Y eso me da 71.6. Listo, gente. Así de simple, ¿ya? La D sería, ¿no? La D. Dedito, dedito, dedito. ¿Ya? Bonito problema, ¿no? Entonces, acá esta presión de vapor es cierto porcentaje, o sea, si fuese la mitad de la máxima, sería el 50% de la máxima. Si fuese la cuarta parte de la máxima, el 25% de la máxima. O sea, esta presión de vapor es el cierto porcentaje por el máximo valor, ¿no? Solamente cuestión de que reemplacen y se acabó el problema, gente. Ya, se acabó el problema. Ya, muy bien, gente. Deja tu like, mándame mensaje, ¿no? Algo para conocerte. Ya, suscríbete. Y gente, ya entramos a la parte final, ¿no? Operativo, nada más, operativo. A ver, ¿qué nos dice este problemita, gente? ¿Qué volumen en mililitros ocupará el nitrógeno húmedo? Recogido a esto. Sabiendo que el nitrógeno húmedo ocupa un volumen de esto, ya. Recogido a 40. Ah, qué chévere. Qué chévere, qué chévere, qué chévere. Gente, este problema ya salió. O sea, si tú eres vivo, te das cuenta al toque, ¿no? Mire, yo sé que aquí, en algún momento, gente, hemos recolectado un volumen 1 de 543 mililitros. Hemos recolectado un volumen 1. ¿Ya? Un volumen 1 ¿de qué? De nitrógeno. Acá hay un montón de nitrógeno. Pero tú sabes que ese nitrógeno se ha recolectado también, al ser recolectado por encima de un líquido, hay vapor de agua. ¿Ya? Ojo ahí. Gente, esto lo hemos hecho a 40 grados Celsius. ¿Ya? Y ojo que la presión acá es 780 Torricelli. ¿Está bien? Gente, entonces yo les hago una pregunta. Así al toque. Así al toque. ¿Cuál es la presión 1 para el nitrógeno? ¿Cuál es el volumen 1 del nitrógeno y la temperatura 1 del nitrógeno? ¿Cuál es? La temperatura a la que se mueve toda la mezcla es la misma que tiene cada componente, o sea, 40 grados Celsius, lo cual equivale a 313 Kelvin. El volumen que ocupan las de verde y el vapor es el mismo, o sea, es 543 mililitros. La presión inicial no es 780. Tengo que descontarle lo que está, ¿sí o no? A 40. Ah, perdón, 500 a 20, ¿no? Ya, a 20. Acá sería 20. Acá no sería 313. Acá sería ¿cuánto, gente? 293, ¿no? Ocupa este volumen a esta condición, a 20, ¿no? Ya, la presión sería la presión total 780, ¿sí o no? O sea, acá tú tienes que recordar esto, ¿no? La presión del nitrógeno más la presión de vapor, aquí tiene que ser igual, a 780. Pero este vapor tiene dato a 40, es 55, perdón, a 20, ¿no? A 20, es 17,5. Entonces, gente, ¿cuánto te vale la presión a esa condición? ¿Cuánto nos vale la presión a esa condición, gente? Sería 780 menos 17, estamos hablando de 700, ¿cuánto? ¿62,5 o no? 762,5. Ya, entonces, a 20 grados Celsius me dicen que ocupa este volumen. Toda la presión recolectada me dicen que es 780, ¿sí o no? Y se mueven a esta temperatura. Gente, pero la presión del nitrógeno nada más sería 762, una fracción del total. ¿Ya? Una fracción del total. Ya, ahora, ¿qué más hay que recordar? ¿Qué más hay que recordar, gente? Que te preguntan a ti cuál es el volumen que ocupará, ¿ya? Pero ahora a 40 grados Celsius. O sea, ¿cuál va a ser el volumen, gente? ¿Cuál va a ser el volumen? ¿Ya? Pero ahora a 40 grados Celsius. A 40 grados Celsius, gente. Eso es lo que me están preguntando. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el volumen de esas mismas moléculas? ¿Ya? Se supone que de esas mismas moléculas. Pero ahora recolectado, ¿qué? A 40 grados Celsius. Ojo, también hay vapor de agua, ¿no?
¿Ya, gente? Y te dice que la presión total acá, la presión total ahora, ¿cuánto es? Es igual a 700 Torricelli. Ya, gente, hago una pregunta. ¿Cuánto sería la nueva presión para el nitrógeno? La presión 2, vamos a llamarlo. ¿Ah? Acá adentro, ¿qué hay? Esta presión de vapor no es acaso la presión del nitrógeno en 2, ¿sí o no? Más la presión del vapor de agua. ¿Cuánto sería entonces esa presión? Esto es dato, gente. A 40 te dicen que es 55 o no. 700 menos 55 te sale 645 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué volumen está ocupando? Eso es lo que me están pidiendo. ¿Y a qué temperatura, gente? ¿A qué temperatura? Ahora sí es a 313 Kelvin. ¿Qué cosa se cumple acá, gente? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué cosa se cumple? ¿No? ¿Qué cosa se cumple, gente? Acá tenemos que aplicar el PB entre T. ¿Es constante o no? Entonces, gente, reemplazamos. Nada más, hay que reemplazar, gente. Hay que reemplazar. Déjame hacer esto para que pueda entrar toditito acá, ¿no? Acuérdense que aquí, esta presión total, ¿qué cosa es? La presión de nitrógeno más la presión de vapor, que vale 55, ¿sí o no? Ya, entonces, gente, acá decimos de pavito 1 igual a ¿quién? A pavito 2 para el nitrógeno, porque el nitrógeno es el que está cambiando de condición, ¿o no? ¿Cierto? O sea, gente, este nitrógeno acá, estas de verde se mueven a 20. Después le llevas a 40, ¿no? Entonces va a cambiar acá su volumen, va a cambiar acá el volumen, que es lo que yo quiero, ¿sí o no? Ha cambiado la agitación y ha cambiado la presión total. Entonces tengo que reemplazar nomás, pues, gente. La presión 1, ¿cuánto es? 762,5. El volumen 1, ¿cuánto es? 543 mililitrazos. La temperatura 1 es 293. Acá la presión 1 es 645 por el volumen 2 entre 313. Gente, ¿cuánto sale el volumen 2? Esa es la respuesta. ¿Cuánto sale el volumen 2? A ver, muchachos, sería 762.5 por 543 por 313 entre 293. ¿Sí? Y eso entre 640 y 45. Y sería, a ver, si me ayudan con la operación, gente, ¿cuánto es eso? El volumen te pide, ¿no? Ah, no. ¿Acá cuánto es? Acá sí es 700. No, estamos colocando mal los datos de la presión, gente. Claro. A ver, acá. Acá es 700. Con razón, pues. Acá es 700. ¿Sí o no? Acá es 700, gente. ¿Y acá cuánto es? A ver. Acá es 780. Yo necesito el nuevo volumen a 780 y a 40. Y acá, gente, acá es 700. Acá es 700. ¿Sí o no? Y ahí cambia todo, pues. Ahí cambia todo, gente. Claro. Acá sería cuánto entonces. 700 menos 17.5, eso te va a salir 600 cuánto. 682,5, ¿no? ¿Sí? Para que me dé eso. Claro, y acá abajo, gente, todo cambió. Ahora, 780 menos 750 menos 55 es 725, ¿o no? ¿Sí? Entonces acá sería 725 y acá sería ahora 682,5. Y ahora operamos. No, nomás no habíamos hecho la operación, gente. Por 543 entre 293, ¿no? Por 313 entre 725 y eso te sale 546,1. Ya, ahí sale 546,1. Grande, gente. Ya, muy bien. Listo. Así de sencillo.
yo siempre les recomiendo, chicos, que hagan su dibujito, ¿no? Acá no hemos calculado bien el espacio, pero hagan su dibujito, gente. Eso les va a ayudar a que tengan una mayor visualización. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Listo, muchachos. Seguimos entonces, seguimos. A ver, pasamos a ver lo que corresponde a los sólidos, que acá es mucho más directo, ¿no? Y acá vamos a hablar más de claves. Dice, los sólidos se pueden dividir en dos categorías, cristalinos y amorfos. Claro que sí. Cristalinos que tienen un orden interno regular, amorfo. Los amorfos no tienen orden interno regular. Las sustancias que son sólidos cristalinos tienen, muy bien, punto de fusión definido. Las partículas de un sólido cristalino solo pueden ser moléculas polares o, ya, ese es falso. O sea, gente, acá la respuesta es verdadero, acá la respuesta es verdadero, verdadero, falso. ¿Ya? Acá es verdadero, verdadero, falso, gente. La respuesta es bebecita. ¿Ya? Bebecita. La primera es clásica, ¿no? Recontra correcto. Los sólidos, ¿cómo pueden ser, gente? Los sólidos pueden ser cristalinos o pueden ser, ¿qué cosa? Amorfos. ¿No es cierto? Gente, la segunda que hice. Claro, los sólidos cristalinos se caracterizan por tener punto de fusión definido, ¿no? En cambio, los sólidos amorfos, ¿se acuerdan? Tenían una zona de ablandamiento. Tú calentabas un plástico por un extremo, se va ablandando esa zona nada más, no todo el sólido. En cambio, en un cristalino se calienta todo y se funde parejo, ¿no? Un punto de fusión definido. Gente, la tercera que me dice. Cuando nosotros hablamos de un sólido cristalino, ya, esa es falsa, ¿por qué? Porque el sólido cristalino, ¿cómo puede ser? ¿Te acuerdas o no? El sólido cristalino puede ser iónico, o sea, va a tener iones como partículas, puede ser covalente, va a tener átomos, puede ser molecular o puede ser un catión inmerso en un mar de electrones, puede ser metálico, ¿sí o no? Entonces no necesariamente tiene moléculas, puede tener iones, pueden ser átomos o cationes rodeados de electrones. Así que a tener en cuenta eso, gente. ¿Ya? La respuesta ahí sería dedo. ¿Ya? Deja tu like, no te olvides. Vamos, gente, la 44. Un ejemplo es sólido amorfo, el vidrio. Claro, el vidrio común, el caucho, ¿sí o no? ¿Ya? Eso es recontra clásico, gente, verdadero. Siguiente. Los sólidos cristalinos presentan la anisotropía. Es un tipo de sólido cristalino, verdadero. Entonces acá es verdadero, falso, verdadero. La vea, facilita, gente. Sustancia que corresponde a un sólido amorfo, la goma arábica. Esas son directas, ¿eh? Recontra directa, gente. A ver, ¿cuáles son los sólidos amorfos típicos? Sólidos amorfos típicos, el vidrio común. ¿Sí o no? La madera, ¿no? La madera, ¿qué más? Los plásticos, ¿no? Son típicos, gente. Ya, recontra típicos. Entonces, la primera sería verdadera. La segunda, esa es falsa, porque los sólidos cristalinos, ¿cómo son, gente? Los sólidos cristalinos son anisotrópicos. Gente, cuando las propiedades mecánicas, cuando muchas de sus propiedades mecánicas u ópticas no dependen de la dirección en la que se miden, se dice que son isotrópicos. Iso. Acuérdate, yo te hablé, cuando tú haces óptica, ¿te acuerdas? Ustedes usan vidrio, ¿sí o no? Vidrio. No, viene el haz de luz. ¿Y qué sucede, gente? ¿Qué sucede? Se puede refractar, ¿sí o no? ¿Cierto? Se puede refractar. Gente, pero eso va a depender, o sea, el índice de refracción depende del ángulo incidente, depende de la dirección. No, esto no depende del ángulo. Por eso es que el vidrio es isotrópico. No importa la dirección en la que la mida, su índice de refracción es el mismo. De ahí viene iso. ¿Ya? Chicos, entonces lo isotrópico, como el caso del vidrio, no depende de la dirección. Eso es típico en los sólidos amorfos. Lo que sí depende de la dirección en la que se miden, o cuando muchas sus propiedades dependen de la dirección en la que se miden, se dice que son anisotrópicos y eso es común en los sólidos cristalinos. Gente, y la última, ¿por qué es verdadera? Porque estamos hablando del NaCl, que es un sólido iónico. El NaCl es un sólido iónico y los sólidos iónicos son cristalinos. Los sólidos iónicos son de estructura interna ordenada, son cristalinos. Por eso sale la E. Gente, y la última, a ver acá, ¿qué me dice? El cobre es sólido, ¿sí o no? El CO2 sólido, el helio sólido, ¿no? Por acá tenemos al grafito. Gente, todos ellos, ¿qué cosas son?
todos ellos, ¿qué cosas son? Todos ellos son sólidos que cristalinos. Claro, gente, tienen orden interno regular. Este es del tipo metálico, este es del tipo molecular, ¿sí o no? Claro, estos ya son del tipo covalente, ¿no? Del tipo covalente. Pero la goma arábiga, cuando ya está secándose, ¿sí o no? Es una especie de gel, ¿no? Una especie de gel. La gente, esa ahí la respuesta, la letra D. ¿Ya? La respuesta es la letra D. Gente, y la última, ¿cuál de las siguientes sustancias en fase sólida conducen electricidad? Gente, ¿cuál es la respuesta aquí? Esta es una falta de respeto, ¿no? Claro, un sólido metálico, la E. Ya, acá la respuesta es la letra E, gente. El metal, el sólido, capaz de conducir la corriente eléctrica en el estado natural en el que se encuentra, ¿no? Ese es el sólido metálico, nada más. El iónico no, el iónico puede tener cargas, pero el iónico necesita tener movimiento, debes fundirlo o disolverlo para que adopte su comportamiento en partículas móviles, ¿no? Recuerden que el cobre, ¿qué cosa es? Es un sólido metálico. Y un sólido metálico quiere decir que hay cationes, en este caso cobre más 2, inmersos en ¿dónde? En un mar de electrones. ¿Ya? En un mar de electrones. Listo, gente. Listo. Entonces, esos han sido los problemitas de CEPRE. Ya, cuestiones de ordenarse bien, operar bien. Ya, gente, vamos a seguir haciendo más solucionarios en estos días. Así que, ya saben, dejen su like y agradecidos con cada uno de ustedes. Si llegaron hasta acá, bacán, valientes, ¿ah? Valientes, bravo son ustedes. Ya, gente, un abrazo, chicos, que les vaya súper bien. Ya estamos en contacto. Listo, gente. Que les vaya súper bien, chicos. Chau.